Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Gracias a todos ustedes por estar presente. Todos los miércoles estamos aquí juntos para hacer este programa a las 7 p.m. hora de New York. Nuevamente, usted sabe, comenzamos con nuestros pequeños anuncios. Nuestro querido amigo Andrés Espinosa está presentando su último lanzamiento, su libro llamado Sin billete de vuelta, de capullo a mariposa. Ya está a la venta. Gracias. También así, nuestro querido amigo y compañero de viaje, Jairo Antonio Vélez Moreno, está presentando su último libro, Guía al conocimiento emocional, la bipolaridad de las emociones. Gracias, Jairo, por este trabajo que has hecho tan hermoso. Así también recordarles que nuestro próximo miércoles, ya estamos terminando marzo, qué emoción, cómo se va el tiempo. El próximo miércoles, abril 5, nos acompañará Andrés Espinosa desde España, que nos presenta Transformación. Abril 12, Jorge Lázaro, también desde España, Dinero y Providencia, un camino espiritual. Estar atentos, recuerden, 7 p.m. hora de New York. Abril 19, Julio Simón, que nos presentará La medicina del cuerpo, mente, espíritu y ambiente, la vía de la plena sanación del ser humano. Ese tema es fascinante. Abril 26, Alejandra Torres, que nos desgustará cómo cómo prender el fuego sin quemarte en el intento. Bellísimos todos ellos. Recordarles que este programa, Encuentros del Miércoles en New York, trabajó para iniciarse desde el amor. Ernie, nuestro director técnico, director del programa, ha hecho tanta tarea para poner todo esto junto. Encuentros del Miércoles en New York es un programa sin lucro. Estamos aquí presentes todos los miércoles a las 7 p.m. proveyendo estas conversaciones, estas charlas espirituales, de conocimiento, de sabiduría. Cada uno de nuestros exponentes también nos donan su tiempo y cada uno de ellos nos deja siempre un mensaje de sabiduría. Recordarles que hemos tenido tantos, pero tantos a nuestro paso, así como Tony Struch, Perla Salas, Arturo Puig, Jorge Roja, Alicia Angiraldi. Uy, Alicia, me encanta ella. Hay tantos, pero tantos, que la verdad que tendríamos que estar horas sentados. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una invitada. Es súper dulce. Para comenzar, les doy dando este dato. Ella nació en Buenos Aires. Vive actualmente en Miami, Estados Unidos. Se la conoce como Ceci. Todos le llaman así. Ella, además de sus casi 30 años en el mundo cooperativo, especializada en ventas y entretenimientos, Ceci es consultora holística, creadora del programa de entrevistas Citas Conscientes, un programa bellísimo, verdaderamente, y difusora de la comunicación consciente. Ella también es quien ayudó a traducir el libro Saltar al Vacío, Jumping into the Unknown, de Sergi Torres. Como le digo, ella es un amor. Cecilia Taborelli hoy nos presenta Comunicación Consciente. Adelante, Cecilia, puedes abrir tu cámara y micrófono. Bienvenida. Hola, buenas noches. Encuentros del miércoles en New York, te abraza desde nuestro corazón y estamos abiertos a saber qué es la comunicación y qué es la comunicación consciente.
qué pregunta tan grande. Primero y antes que nada, quiero agradecerles a todos y a cada uno de los que están aquí y de los que eventualmente escucharán esta charla, porque en estos tiempos que corren, el mejor regalo que un ser humano le puede dar al otro es tiempo. Todos nos quejamos de que no hay tiempo, que todo pasa tan rápido. Tú decías, Adriana, no puedo creer, ya estamos en... Sí, pasa tan rápido que cuando uno tiene la fortuna de ser la receptora del tiempo de otro ser humano, y con tiempo me refiero a atención, dedicación, escucha, conexión, realmente es una bendición. Así que gracias, gracias. Para mí es una bendición. Y también una responsabilidad, porque mientras pensaba hoy en la tarde qué es lo que quiero compartir hoy, no tengo claro, yo soy bastante orgánica y me dejo guiar, pero sí tengo una gran responsabilidad de que cada uno de los que nos escuche hoy se vaya a casa con algo a estrenar, con una idea a estrenar, con una acción a estrenar, con una forma de comportamiento, de pensamiento, de lo que fuere, para estrenarlo en la vida real. Porque las palabras son hermosas, pero si no lo podemos bajar a este plano, queda en palabras que se las lleva el viento. Así que gracias, ante todo, muchísimas gracias. Quisiera, Adri, corregir, porque me encantó lo que me propusiste de que tengo 3 décadas en entretenimiento y ventas, y digo, wow, ¿quién más quisiera yo que haber estado dedicada 30 años al entretenimiento? Pero hay un error en esa palabra, es entrenamiento. Son muy parecidas, pero es un orden de las letras que estaban Buenísimo. alteradas. Qué bueno que me lo has corregido. Es lo que yo puse y bueno, Me por algo encantó. cuando lo puse, salió así. Entonces, ahí vamos, aquí entretiénnenos. Me encanta porque también entretener es parte de la responsabilidad de los que damos estas charlas. Así que bueno, dicho todo esto, aquí estoy. Yo no soy, les quiero aclarar, experta en nada. Yo lo que me autodenomino es difusora. ¿Y por qué difusora? Porque cuando uno tiene una pasión por algo, lo que quiere es que todo el mundo se entere. Como cuando uno logró hacer una receta única con ingredientes únicos y el resultado fue espectacular, quiere llamar a todos y compartirla para que todos lo prueben. Ese es el espacio que humildemente ocupo. Entonces, ¿qué es la comunicación consciente? Una pregunta muy grande que me llevaría mucho tiempo desarrollarla. Pero si me permiten, lo que me gustaría sería compartirles un poquito de dónde nace esta necesidad mía de empezar a mirar y a relacionarme con la comunicación desde un lugar diferente del de que lo había hecho desde hacía 30 años. Y la verdad es que lo mío con la comunicación, hoy pensaba, no fue un amor a primera vista. Esas cosas como, "¡Ah! Esta es mi pasión, esto es a lo que me voy a dedicar el resto de la vida". No fue mi caso. Lo mío fue más bien como me pasó con mi esposo. Me fue persiguiendo, me fue seduciendo, me fue llamando, me fue mandando florcitas, cositas, y hasta que un momento dije, caí en las redes, me enamoré. Así mismo me pasó con la comunicación consciente. Fue un proceso sutil, fue un proceso literalmente, hasta que una persona, un gran amigo, Hernán, me produjo algo que hizo que esa relación floreciera por completo. Y ahí es cuando empecé a mirar a la comunicación desde otro lugar. Miren, Adriana, te voy a hacer una pregunta, Adriana. Me dejo usar. Gracias. ¿Para qué tú usas la pasta dental? Para lavarme los dientes, Ujú. ¿Qué más? para estar higiénica, Ujú. ¿E ah, higiénica en dónde? en mi boca, Ok. Higiene bucal, limpieza dental. ¿Algo más? para cambiar el sabor de la boca. Perfecto, para mejorar el aliento. Pero fíjate que todo está relacionado
con algo que todos sabemos, y la pasta dental es para los dientes. Se usa en la boca para higienizar. Sin embargo, hace unos años alguien me preguntó si yo sabía los usos de la pasta dental. Y le dije lo mismo que tú me acabas de decir, para esto, esto, esto. Y me dijo, yo te voy a contar todos los usos que tiene la pasta dental. Por ejemplo, blanquear la goma de los zapatos, de los tenis, de las zapatillas, como decimos en Argentina, para que los granitos que nos salen en la cara se resequen más rápido, para tapar los huequitos que están en la pared cuando sacamos un clavito. Empecé a escuchar y dije, yo hace 40 y tantos años que uso pasta dental y jamás me habían hablado de todos estos usos alternativos. ¿Por qué hago esta comparación que parece tan ridícula entre la pasta dental y la comunicación? Porque cuando uno no conoce la verdadera funcionalidad, todos los beneficios que uno puede extraer de una misma herramienta, se queda restringida al uso que es más popular y más común. Por eso me gusta mucho traer esta conciencia, por eso difundo la comunicación consciente, porque la comunicación es como la respiración. Todos respiramos, todos nos comunicamos. Solo aquel que tenga la capacidad, el conocimiento, el foco de poner conciencia en el uso de esa herramienta es quien va a poder beneficiarse de ella. ¿Tiene sentido? Absolutamente. Entonces empecé a cambiar mi mirada sobre la comunicación y me di cuenta que no solo sirve para hablar, sirve para un montón de otras cosas como la pasta dental. Simplemente es que nadie nos enseñó. Y que es una herramienta como respirar tan metida en nuestro día a día, tan entrelazada en nuestro ser, en nuestro accionar, que la damos por sentado y no la nutrimos, no la cultivamos. Ahí empecé a oler, algo se está cocinando aquí y yo me lo quiero comer. Y así fue como empecé a adentrarme en lo que es la comunicación, primero, desde el punto de vista de la oratoria, de la limpieza de la comunicación, de cómo usar la respiración, de cómo usar las manos, la postura corporal, el tono de voz, la velocidad cuando hablo, si me quedo corta porque me quedo sin respiración porque no estoy en control de la respiración, entonces no se entiende lo que estoy diciendo y lo que estoy transmitiendo es más ansiedad que otra cosa. Empecé a adentrarme en este mundo que es multidimensional y empecé a enamorarme. Y una de las razones por las que me enamoré profundamente es porque vi claramente la relación entre la comunicación y la calidad de nuestras relaciones. Si ustedes conocen a alguien, piensen por 10 segundos, que se jacte de ser feliz, que tenga una vida feliz, pero cuyas relaciones sean todas tóxicas y se lleve mal con todo el mundo, le pido por favor que levanten la mano, porque no existe. El ser humano necesita vivir en equilibrio y en armonía, interrelacionándose con los demás seres humanos. Cuando la calidad de nuestras relaciones es pobre, nuestra calidad de vida es pobre. Entonces, como dice mi benemérito Anthony Robbins, la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestra comunicación. Dije, wow. Entonces esta famosa frase que tanta gente me dijo en su momento, ay, es que nosotros nos adoramos, yo con mi hija, ¿cómo no la voy a amar? Es mi hija, mi esposo, ay, es un hombre maravilloso, pero no nos soportamos, no podemos convivir, no nos llevamos. Entonces dije, un momento, si el amor está ahí, es tan fuerte y me lo estás diciendo porque está sentido en el corazón, ¿qué es lo que no está funcionando y que no permite esa convivencia armoniosa? La comunicación, la forma en la que nos encontramos o desencontramos. Y eso me llevó a empezar a caer en la realización de que de la misma manera que todas las mañanas o antes de un evento
o antes de dar una presentación, o antes de ir a una reunión, nos preparamos, modificamos nuestra estética, decidimos qué vestimenta nos vamos a poner, qué accesorios, cómo vamos a llevar el cabello, qué zapatos, qué carro conducimos. Todas son decisiones que reflejan nuestra identidad, ¿verdad? Bien, esa es nuestra identidad estética, por así decirlo. ¿Qué pasa con nuestra identidad comunicacional? ¿Alguna vez alguien, antes de ir a un encuentro, un evento, una reunión, se toma 1 minuto, 5, 10 y dice, ¿quién quiero ser hoy? Antes de pronunciar una palabra. ¿Cuál es esa identidad comunicacional que probablemente sea mucho más impactante y mucho más efectiva que el color de mi camisa o que el tipo de accesorio que tengo colgado en mi cuello? Porque basta con que una persona entre por la puerta para que uno automáticamente emita un juicio. ¿Me gusta o no me gusta? Qué ridícula, qué gorda, qué flaca, qué fea, qué linda, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando empezamos a hablar. Todos ustedes ya tienen un juicio emitido sobre mí y solo ven esta parte de mí. Pero el puente más sólido y eficaz para conectar con un otro es nuestra comunicación. ¿Estoy hablando mucho, Adriana? Estás hablando precioso, estamos todos súper atentos. Me encanta. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cualquier cosa me dices, time out. No, definitivamente. Entonces les voy contando un poquito mi viaje, empecé a darme cuenta de que de la misma manera que elegía mi estética personal, tenía que empezar a elegir mi estética comunicacional. Y, cuando empecé a autoobservarme, me di cuenta que necesitaba, ¿cómo se dice en español? Un makeover, ¿no? Necesitaba una esteticista que reacondicionara toda mi estética comunicacional. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de ella. ¿Qué significa no tener conciencia? Como me encanta decir, en cambio de comunicar, andaba por la vida inoculando gente, como inyectándoles lo que quería decir, lo que quería descargar, lo que sentía que el otro tenía que escuchar, lo que yo me urgía sacarme de encima porque yo consideraba que el otro tenía que saber y escucharme, y si cuando me escuche se va a dar cuenta de que esta es la verdad. Y dije, qué falta de respeto, Ceci. Qué falta de respeto ir por la vida inoculando, aunque sea en nombre del amor, a aquellos que nos rodean. Porque la comunicación tiene que ser una calle de 2 vías. En la medida que solo haya una vía, entonces estoy con la jeringa en la mano esperando a mi próxima víctima para inocularla con mi verdad. Y no me importa si el otro me pidió opinión. Y no me importa si, aunque yo considere que es mi verdad y la verdad que el otro tiene que escuchar, si es un momento en el que el otro está abierto o no para recibirla. Yo inoculo. Entonces empecé a revisar mis relaciones con mis hijos, en ese momento menos que adolescentes, mi relación con mi esposo, mi relación con todo mi círculo, y empecé a notar todas esas fallas estéticas, si se quiere. Y empecé a no castigarme, pero a proponerme una nueva forma de conexión, que por supuesto empieza, como todo en la vida, sobre todo para los que estamos interesados en el desarrollo personal y espiritual, el camino comienza con el autoconocimiento. Y empecé a hacerme preguntas. Mientras escuchaba a un otro, sentía la impronta de interrumpirlo. Sentía mi ego golpeando fuerte y diciendo, Ceci, te tiene que escuchar, porque vos ya tenés la respuesta a este problema que te está compartiendo. Cuéntale que esto que le pasa no es nada al lado del drama que tú viviste. Y el monito seguía y seguía y seguía. Entonces, en cambio de castigarme, lo que hice fue empezar a domar a ese monito.
a verlo, a reconocerlo y a usar la conciencia para ser libre de elegir, cosa que antes no lo era. Antes era comunicación en piloto automático, comunicación modo inoculación. Fue un cambio enorme en la calidad de mis relaciones, desde las más íntimas hasta las más superficiales. Porque ir a un lugar, a una tienda, y tomarnos 5 segundos extras para hacer contacto visual con el vendedor o el cajero y preguntarle, ¿cómo está su día? Con una sonrisa. Pero no, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, no, no. Realmente darle el significado de estoy aquí, estoy presente y quiero que conectemos como seres humanos. ¿Cómo está tu día? Mirándolo a los ojos. Entonces, esto no es una cosa que solo impacta en las relaciones más íntimas y más cercanas, nos impacta todo nuestro mundo. Y cuando impactamos nuestro mundo con una herramienta tan poderosa como es la comunicación, lo impactamos de manera no sutil, absolutamente increíble, porque es una herramienta que usamos 24/7. Pero no nos damos cuenta, de vuelta, porque nadie nos enseñó. Porque pensamos que es natural, porque está ahí siempre, porque es gratuita, porque es de libre uso para todos. Entonces no sabemos qué hacer con ella. Ahí empecé a diseñar lo que denominé mi personatoria, mi oratoria personal. Dije, ¿quién quiero ser antes de hablar? Porque una vez que hablé, como cuando fui a una fiesta y entro y era una fiesta de blanco y yo estoy vestida de negro, o sea, tengo dos opciones, o me vuelvo a casa o me quedo y con orgullo llevo el negro puesto, ¿verdad? Entonces dije, vamos a hacernos cargo, vamos a hacernos responsables de esta decisión de empezar a cultivar la comunicación consciente. Y el primer paso fue, como les decía, la escucha. Y empecé a profundizar en el autoconocimiento. Empecé a ver a Ceci, empecé a conectar con su ego, empecé a conectar con su necesidad de ser vista, con su necesidad de ser reconocida, alentada, promovida, amada, querida, venerada, escuchada, sostenida, abrazada. Cuanto más empecé a conectar con esa necesidad y a hacerme cargo, más fuerte fue el puente que empecé a construir con los demás. Y es un camino de no retorno, porque cuando uno aprende a andar en bicicleta ya no se puede olvidar. Puede no andar en bicicleta durante 15, 20 años, pero basta con montarse a la bicicleta para que automáticamente recordemos cuál es el movimiento, cuál es la dinámica. Y esto es exactamente lo mismo. Un psicólogo clínico, Jordan Peterson, dice que nos convertimos en aquello que practicamos. Y yo me pregunto y les pregunto, si usamos la comunicación como la herramienta casi principal en nuestro accionar como humanos, ¿por qué es que no somos todos expertos en la comunicación? Porque miren que la practicamos y la practicamos y la practicamos. Entonces, si nos convertimos en eso que practicamos, deberíamos tener una maestría en comunicación. No la tenemos porque no usamos la conciencia. Usamos la comunicación, de hecho conozco muchos oradores que son excelentes oradores desde la higiene comunicacional, pero no hay conciencia en la comunicación. Y esto lo digo no como crítica porque yo estuve ahí muchos años, pero el darse cuenta de eso nos abre un nuevo mundo de posibilidades. Voy a hacer una pausita aquí porque no quiero inocularlos. Quiero que me cuentes, Adri, cómo vamos, si tenés alguna pregunta, como cuánto sentido hace lo que estoy compartiendo. Yo Bueno, quisiera preguntar algo. Yo quisiera preguntar, Ceci, un ejemplo de la comunicación de Ceci de antes y cómo la convirtió en comunicación consciente. Uy, sí. Gladys, qué pregunta tan linda y tan mundana. Gracias por eso. Tengo muchos ejemplos, muchos.
El que primero se me viene a la mente probablemente porque toca una herida, que si bien se ha cerrado, son esas heridas sobre todo porque implica la conexión con mis hijos, la voy a llevar de por vida. Y es que cuando uno es mamá, por lo menos desde mi experiencia, creemos, nos enseñan que nosotros sabemos más que nuestros hijos y de alguna manera los eliminamos de la fórmula y nos ponemos en ese puesto de yo te voy a decir a ti cómo ser feliz, yo te voy a explicar, yo te voy a enseñar. Y cometí el pecado muchas veces de ni siquiera darles la oportunidad de hablar. Y frente a una pregunta, frente a un pedido de permiso, vino la inoculación. No, 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 no. No vas a hacer eso porque a mí, cuando yo tenía tu edad, te voy a contar lo que me pasó. Entonces, a eso me refiero con inoculación. Yo no me tomaba el tiempo de usar una de las herramientas fundamentales en la comunicación consciente. La curiosidad. Hijo, hija, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? ¿Por qué te gustaría hacer esto? ¿Qué es lo que te hace desear ir a esa reunión? ¿Por qué te gustaría hacer ese hobby? ¿Qué es lo que te hace sentir de esa manera? Y una vez después de haber colectado la información, poder discriminar entre lo que es mi experiencia de vida y lo que yo puedo aportar en la de ellos. Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que tenía dos caminos para tomar. Inocularlos desde mi egocentrismo y desde esta posición aprendida, mal aprendida, de que como soy la mamá lo sé todo, como si yo hubiera tenido un PhD en felicidad y fuera la mujer más feliz del mundo, y de alguna manera anularlos, o si bien mantener mi posición de madre, invitarlos a un espacio de reflexión mutua, donde ellos vean que antes de querer inocularlos y decirles lo que yo creo que es mi verdad, procuro un ambiente donde podamos encontrarnos en libertad. Y los promuevo a que ellos se vean, se autopregunten y reflexionen en lo que están pidiendo, cuánto verdaderamente desean eso, si es por influencia ajena, si es por una determinación personal, si es por compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendí a pedir perdón. Y muchas de las veces donde me tomaba la situación, que era a veces uno está cocinando o me tenía que ir y me venía la pregunta y los inoculaba, en el momento me podía rescatar, porque me estoy vigilando, y decirles, perdón, perdón, todo esto que puse ahora sobre la mesa, lo voy a recoger y me lo voy a llevar porque forma parte de mi inventario personal. Mis miedos, mis proyecciones, mis deseos, nada tiene que ver contigo. Ahora vamos a hacer un espacio limpio y te voy a escuchar. Ese es uno de los ejemplos más concretos. Usar la curiosidad en cambio del sermón. No dar opinión antes de que te la pidan. Hay muchos cambios sutiles a través de los cuales uno crea un vínculo implacable desde el punto de vista de la confianza. Gladys, ¿respondí tu pregunta? Y gracias, gracias. Un placer. Bellísima. Tiene mucho sentido, como preguntaste anteriormente, todo lo que estás diciendo. Nos está llevando a cruzar este puente, quizás que nunca le habíamos tomado conciencia, ¿verdad? En realidad, tal vez tras una comunicación inconsciente existe el miedo a no saber cómo hago si me responde o me contesta mi hijo algo o me pregunta algo que yo no voy a saber responder. En ese caso, prefiero ser yo la que inoculo y ya, terminado, pero no nos lleva a ningún lado, ¿verdad?
Claro que no. Y por eso digo que la comunicación es el mejor terapeuta. Porque cuando uno empieza a usarla para verse, por eso en mi Instagram creo que puse conversar para vernos. Mientras conversamos, podemos vernos. Puedo verme. Y si yo me encuentro inoculando un otro por miedo a lucir tal o cual, a no parecer tal o cual, puedo elegir. Puedo elegir seguir parada en ese puesto de autoridad y decir cualquier cosa con tal de que si yo uso un tono imperativo de autoridad, porque yo tengo 30 años en el mundo corporativo, entonces les puedo asegurar, bla, 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 que con este lenguaje corporal, con esta impronta comunicacional, lo más probable es que a más de uno convenza. Pero estoy vendiendo pescado podrido, porque yo sé que no sé la respuesta. Ese es el camino 1. El camino 2 es contactar con la honestidad y la vulnerabilidad. Antes hablé de la curiosidad, ahora traigo la vulnerabilidad. Muchos de nosotros nos quejamos de que la gente no se abre, no se muestra con autenticidad. Y digo, si uno quiere que el otro sea vulnerable, la vulnerabilidad tiene que empezar por casa. Y tantas veces me ha pasado en entrenamientos corporativos con una gran audiencia que me hagan una pregunta que excedía mi conocimiento. Y sintiendo el corazón, tum, 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 en una fracción de segundo hay que tomar una decisión. Pero esa decisión no se puede tomar en ese momento, esa decisión tiene que haberse tomado antes. Como digo, un boxeador que está en el ring de boxeo, al que le están pegando, 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 no tiene la capacidad en ese momento de decir, momento, ¿cómo era que tenía que pegarle el derechazo o el izquierdazo? Ya es tarde, en ese momento hay que actuar. Los movimientos se piensan antes, se integran antes. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta que yo no tenía la respuesta, con la mayor honestidad lo miré a los ojos a ese ingeniero y le dije, lo siento, pero no sé cuál es la respuesta. Tal vez alguien en la sala nos pueda ayudar. Y efectivamente, había otro ingeniero que con muchísimo gusto nos dio la respuesta. Entonces, yo estaba muy en paz conmigo misma. El ingeniero que me hizo la pregunta elevó su confianza hacia conmigo porque vio que yo no le voy a decir algo que yo no tengo certeza de que sea así. Pude mostrarme vulnerable y le di la oportunidad a otra persona de mostrar su conocimiento. Negocio redondo, todos contentos. El miedo es como siempre, está ahí agazapadito esperando en qué momento puede atacarnos. Y en la comunicación no es diferente. Por eso el trabajo se tiene que hacer previo a la exposición. Si yo voy a tener una conversación difícil con alguien, no irrumpo en la sala y purgo todo mi malestar sobre esa persona. Me preparo. Me preparo desde dónde. Desde donde se inicia la oratoria. Adri, ¿vos sabés cuál es el origen de la oratoria, de nuestra comunicación? No, mi querida. El origen de nuestra comunicación es nuestro pensamiento. Y es un círculo vicioso hermoso que cuando uno lo descubre, ¡ah!, hay oro en esa mina para poder seguir extrayendo. Porque fíjense lo que pasa. Y esto es del doctor Joe Dispenza. Para el que no lo conozca, búsquelo porque es espectacular. Él dice que nuestros pensamientos generan emociones y nuestras emociones generan un comportamiento, palabra o acción. Y esa palabra o acción genera una experiencia en particular. Esa experiencia que tengo me vuelve a generar una emocionalidad. Esa emocionalidad me alimenta el pensamiento la emoción el comportamiento la experiencia, y es un círculo vicioso. Eso
Si pienso, siento, me comporto, genero una experiencia con una textura determinada, repito, 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 todos los días repito, 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 llega un momento que determina mi personalidad. ¿Quién soy yo como persona? Personalidad. Y esa personalidad acaba diagramando, diseñando mi realidad personal. Entonces, aquel que hoy esté viviendo una realidad personal que no esté a la altura de sus expectativas, lo convoco a que haga el caminito hacia atrás y que revise las experiencias, qué calidad de experiencias vive día a día, qué calidad de comportamientos, más específicamente hoy, qué palabras, cómo me comunico con el afuera y con el adentro, qué emociones y qué pensamientos son los que en primera instancia empiezan a alimentar todo este círculo vicioso. Cuando uno empieza a poner el dedo en el pensamiento, empieza a descubrir que es como un efecto dominó. Entonces, si yo voy a tener una conversación difícil con alguien, lo que voy a hacer es, antes que nada, higienizar mis pensamientos, Wow. elegirlos a conciencia. Porque lo que la mayoría de los seres humanos hacemos, bueno, voy a decir yo lo hago, o lo hacía, es cuando voy a ir a enfrentarme con alguien en una especie de conflicto, me traigo los folios, los archivos de los últimos 20 años, en donde resalté con marcador amarillo todas esas cosas que me hizo, que me dañaron, que me hicieron sentir así, asá, mal. ¿Para qué? Para volcárselas encima. Entonces estoy basando este presente, esta interacción presente, en un pasado. Esto es básicamente como conducir un carro mirando el espejito retrovisor todo el tiempo. Imagínense qué pasaría a los que conducen carros. Se sientan al carro, agarran el volante y en cambio de mirar hacia adelante, van a empezar a conducir mirando solamente el espejito retrovisor. Nos vamos a chocar con alguien o con algo. Exactamente lo mismo ocurre en nuestras conversaciones cuando no estamos higienizados de pensamiento y emoción en el momento presente. Entonces, nos chocamos con el otro y nos entretenemos, qué linda palabra, nos tienen entre el conflicto, nos entretenemos con historias pasadas, con gritos, con emocionalidad desbordada, con culpa, y de vuelta, reflexionemos por 5 segundos. ¿Cuántas discusiones o conflictos hemos resuelto, se han resuelto desde un intercambio con esas características? 0. Normalmente lo que sucede es, bueno, basta, no se puede hablar, no, no, no. Hacemos una pausa y ahí empieza, no le debería haber dicho, sí, yo le debería haber pedido perdón. ¿Por qué le dije eso? No tendría... Y ahí empezamos a bajar la temperatura y empezamos a acercarnos al otro, ¿verdad? No sé si soy a la única que le pasa esto. No El- creo. Yo tengo una frase que dice, es mejor estar en paz que tener la razón. Oh, yes, definitivamente. Pero, Gladys, es perfecto. Lo que pasa es que para estar en paz tenemos que hacer las tareas previas. Porque si el trabajo no está hecho de antemano, y cuando me refiero al trabajo, y de vuelta este es un gran componente de la comunicación consciente, es la intención. Cuando no hay una intención clara, vamos a estar en problemas, no la vamos a pasar bien, no vamos a estar en paz. ¿A qué me refiero con intención? A ver, supongamos que Adriana y yo nos peleamos y vamos a encontrarnos esta tarde para conversar y poder resolver un problema que tenemos. Yo llego con la única meta de resolver el problema, de que me entiendas, Adriana, porque yo sé que tengo la razón. Ese es mi objetivo. Mi intención
sin embargo, es que tú y yo conectemos y hagamos más fuerte nuestra relación, nuestra conexión. Ahí ya de por sí hay un conflicto, porque si lo que yo quiero es que tú me entiendas y que compres mi verdad, pero mi intención es que nos acerquemos y que nos entendamos para que nuestra intimidad vincular sea más profunda, hay algo que no va a funcionar. Por eso digo, cuando no hay intención en la comunicación, lo que hay es tensión. Sin intención hay tensión. Entonces, para que no haya tensión, yo voy a priorizar mi intención con Adriana, que es, ante todo, preservar nuestro vínculo. Porque como decías, Gladys, quiero estar en paz conmigo misma y en mi vínculo y en mi interrelación con Adriana. Esa decisión es previa a mi encuentro con ella, no durante, porque sé que durante va a haber muchos botones que Adriana va a tocar y a apretar, que a mí me van a hacer olvidar esa frase tan linda que tú dijiste, Gladys. Y voy a elegir inconscientemente tener razón, aunque viva en un infierno por 30 minutos. ¿Tiene Pero sentido? si la intención es tener la razón, empezamos mal. Porque la intención no es tener la razón, sino la intención es el respeto. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo el punto de vista, respetemos las maneras de ser. Si se pueden manejar, se manejan, si no, pues, pero se respeta, porque nunca se va a llegar a un acuerdo. Eso es muy difícil que llegue a un acuerdo. Cada uno se enfoca en su punto de vista. Absolutamente. Por eso el objetivo puede ser que no se cumpla, puede ser que Adriana no me entienda, podría ser que yo no la entienda a ella, pero la intención, cuando está clara, depende de mí. Y si yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer en ese encuentro para conservar mi paz, mi intención está siendo honrada. Y eso es independientemente del objetivo cualquiera sea. Tener razón, convencerla, lo que sea. Entienda o no entienda. Exactamente, exacto. Y eso aplica a jefes, a cónyuges, a hijos, amigos, a todo nuestro mundo social. Así es. No, El control. el control. Tienes razón. El control. Ayer o anteayer puse en mi Instagram, subí un videíto que grabé espontáneamente porque lo tenía en mi mente y hablo de la alineación versus la alienación. Y siempre uso este juego de palabras porque personalmente es lo que me procura recordar ciertas tácticas para poder seguir honrando y cultivando la comunicación consciente. Y digo, para poder estar alineados, no alienados durante una conversación, que es como normalmente estamos. ¿Por qué estamos alienados? Porque vino mi esposo, me habló mal, le respondí mal, me quedé con malestar y preguntándome qué culpa tengo yo de que él haya tenido un mal día para que me trate de esta manera. Viene mi hija me dice, mamá, no hay nada para comer. ¿Cómo que no hay nada para comer? Me hizo simplemente una pregunta, un comentario, y yo le salté encima. ¿Por qué? Porque estaba alienada por una situación previa de la que no me pude limpiar e higienizar, y ¿qué hice? Se la volqué a la próxima víctima. Entonces, al estar alienada y no estar alineada, estoy contaminando e intoxicando otros vínculos. Entonces, entre la alineación y la alienación, dije, mi aliado es el silencio. Hablábamos de qué regalo es darle a un ser humano nuestro tiempo. Y creo que van cabeza a cabeza. El otro regalo majestuoso es regalarle a otro ser humano nuestro silencio. Nuestro silencio elegido, coherente y consciente. No un silencio donde no se emiten palabras, porque
yo puedo no emitir palabras, pero todas las que no están saliendo por aquí están funcionando aquí. Y eso no me permite conectar con quien tengo enfrente. El silencio, digo, el silencio que más nos incomoda es el que más nos acomoda. Y he descubierto, porque lo he practicado tantas veces, a veces con gente que no tengo mucha confianza, y se hace ese silencio, y digo, ay, Ceci, pensá en algo que decir, algo, qué fresco que está, qué fresco, ay, ¿viste las noticias, lo que pasa? Y digo, no más, porque cuanto más me incomoda ese silencio, más me acomoda también. ¿Me acomoda dónde? En mi centro, en mi alineación, en mi aceptación de que no necesito estar inoculando a todos todo el tiempo. Y es un acomodamiento que requiere práctica, porque enseguida llenamos el agujerito y el huequito con palabras, así sean vacías, así no signifique nada. Entonces, el silencio para mí es uno de los mayores regalos y mayores, diría, manifestaciones de respeto que uno puede ofrecerle a otro ser humano. Pero el silencio tiene que partir de adentro. Tiene que ser tanto interior como exterior, porque si no caemos en lo que decíamos antes. Sí, Adri, te escucho, pero mientras te escucho, estoy pensando lo que te voy a responder. Eso pasa mucho. Entonces, ¿cómo puedo estar presente al 100% para ti si estoy mirando mi Netflix interno? Y tú me estás mostrando una pantalla gigante frente a mí, pero yo no puedo ver 2 películas al mismo tiempo. Por ahí ustedes sí, yo no puedo. O veo Netflix o veo una pantalla gigante que me ponen del otro lado. Las dos me vuelvo loca. Y sin embargo hacemos eso todo el tiempo en nuestras conversaciones, porque hay 2 conversaciones ocurriendo simultáneamente todo el tiempo. La mía conmigo misma y la mía con el otro. Pero da miedo, Adri, porque como tú decías antes, y si estoy tan compenetrada en el momento presente que el otro me hace una pregunta y no sé, porque no pensé qué responderle. Ese es el trabajo que hay que hacer previo, no en el momento. Hay que ejercitar y desarrollar ese músculo de la conciencia comunicacional. Excelente. Llega a mí esta pregunta, en realidad comenzó muy temprano hoy día. Existen muchas vías de comunicación, ¿verdad? Y a Uf, todas ellas tienen que ser conscientes. Ejemplo, ¿nos puedes dar ejemplo de otra vía de comunicación que sea sin palabras? Sí, claro. muchas. Por ejemplo, el contacto físico. Por ejemplo, la mirada. Por ejemplo, mi expresión facial. Y de vuelta, cuando uno empieza a trabajar en esto, empieza a agudizar su percepción, a tener una mirada casi quirúrgica sobre los oradores y sobre los gurúes y sobre los maestros. ¿Y alguna vez les pasó que lo que escuchan, ay, es poesía pura? Pero hay algo que no me termina de cerrar, ¿no? O su tono de voz, o su velocidad, o su expresión corporal, o la forma en la que está vestido, es otra forma de comunicarnos. La forma en la que nos damos la mano, bueno, pre-COVID el darse la mano era muy común, ahora ya un poquito menos, pero ¿cuántas veces me ha pasado extenderle la mano a alguien y solamente por la forma en la que me sacudían el apretón de manos, saber con quién estoy lidiando? Si el apretón de manos era fuerte, si era extendido o cortito, si era más bien que casi no te toco, ¿no? Aquí como con vergüencita. Hay un montón de lenguaje corporal que de hecho dice mucho más que 100.000 palabras. Incluso, y lo paradójico es, el silencio es una forma de comunicación.
poderosísima, poderosísima. Pero nadie nos enseñó. Por eso mi sueño sería que comunicación consciente fuera parte del currículum académico, escolar. Definitivamente. Porque es tan obvio, es una herramienta tan que la damos por hecho, que no le ponemos energía y verdaderamente tiene un potencial de transformación increíble, increíble. Así que esto es para que seamos conscientes de cómo nos presentamos al mundo. Nuestra comunicación es nuestra carta de presentación. Y gracias, Adri, por esa pregunta, porque está la concepción de que mi comunicación es la forma en la que hablo. No, es la forma en la que me siento, es la forma en la que uso mi cuerpo, es la ropa que elijo ponerme para esa ocasión en particular. Es la forma en la que toco a quien está a mi alrededor o no toco. Todo eso habla de mí. Todas mis dimensiones comunicacionales son el reflejo de quién yo soy verdaderamente. Imagínense que yo mañana tuviera una reunión, no tengo tarjeta de presentación del negocio y bueno, y agarro una que encontré sobre el escritorio de mi esposo de un pintor de casas y entrego esa mañana. Y el señor que me ve me va a decir, ¿José? ¿No tienes cara de José? ¿Pintor? Pero yo pensé que tú eras ejecutiva de... ¡Ah! Uy, perdón, qué loco, ¿no? Sería. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vamos por la vida acarreando una estética comunicacional de la que no nos ocupamos. Es muy cierto. No le ponemos tiempo y energía y foco. Es muy, Yo puedo seguir, yo sigo y sigo y sigo y sigo y Ay, a sigo, mí pero me no los quiero abrumar. encantaría. Hay preguntas. Yo sé que Pilar Jaramillo ha estado aplaudiéndote cada vez que pronunciabas el silencio. Puedes abrir micrófono, Pilar. Quiero escucharte. Claro que aplaudo cuando ella dice silencio, porque el silencio es una comunicación. Sí. Es una comunicación que une el ser con el ser. Y uno dice muy sencillo, hay una frase de un curso de milagros que dice, primero que todo, gracias por estar aquí. Me encanta, Cecil, que estés aquí, gracias. También Adriana. Dice la comunicación, dice, ¿podría diseminar la paz de Dios sin decir una sola palabra? ¿Puedes amar sin decir una sola palabra? Entonces no es silencio en sí de no comunicarse hablando a través de las palabras, porque tú puedes hablar a través de las palabras y estar en comunicación con tu silencio. Pero el silencio es una herramienta preciosa que desafortunadamente no nos han enseñado a experimentarla como medio de comunicación, porque el silencio integra, permite, no juzga y no reacciona. Entonces entras conscientemente a permitir cada experiencia que estás experimentando, la permites tus emociones, permites lo que está sucediendo, no atacas nada. Me encantó lo que llamas tú, inocular, ¿es que llamas tú? Inocular, como una Eso me inoculación. parece espectacular porque eso es lo que hacemos. Sí. Siempre lo estamos haciendo y no somos conscientes de eso. Pero el silencio no hace eso. El silencio espera, observa y no juzga. Y es muy bello porque cuando entramos al silencio somos conscientes de la paz que cada uno guarda dentro de sí, muy profundo, pero es aquí y ahora. Por eso la aplaudía, porque es la primera vez que oigo a una comunicadora que realmente es consciente del silencio. Y eso no tiene precio, porque si cada uno de nosotros pudiéramos aprender a hablar desde el silencio, porque es que el silencio, hay un libro, Ceci, de Eckhart Tolle, que se llama El silencio habla. Uy, espectacular. Y de grandecito, y tiene por lo menos 10 o 15 años. Una serie de frases hermosas, porque tú te permites ser informado. Tú no estás hablando todo el tiempo porque crees que sabes, es al contrario. No sé qué quiere esta persona que yo diga.
no sé escuchar a los niños, no sé escuchar a nadie, y permito, y como te empiezas a sentir informados, esperas en ese silencio te va revelando, te va diciendo, o sea, te permite ser informado, que el amor te informe, y eso es poderoso. Uy, súper fuerte. Lo que pasa que creo que el silencio ha tenido y sigue teniendo mala prensa. Hay un error de concepción en cuanto al silencio. Lo hemos bastardeado el silencio. Muchas veces me han dicho, es que yo le digo, pero él no me responde nada, se evade, no me contesta. Y yo digo, te está respondiendo con silencio. Y el silencio también es una respuesta. Pero es como que no nos gusta el silencio. No hay nutrición asociada con el silencio. No hay valor asociado con el silencio. Y ahora que te escuchaba, Pilar, recuerdo una frase, creo que es de Shantideva, este gran místico, que dice algo así como, perdón Shantideva si voy a acribillar la frase hermosa, pero le voy a usar mis palabras, dice algo así como, descubre aquello que te hace bien, descubre lo virtuoso, eso que es sano, y aprende a amarlo. Y Qué cuando lo bello. escuché por primera vez dije, no, uno no elige. Uno ama lo que ama y no ama lo que no ama. Me gusta la carne, no me gustan los espaguetis. Me gusta correr, no me gusta jugar al tenis. Me gusta ver Netflix, no me gusta meditar. Me gusta tomar Coca-Cola, no me gusta el té verde. No. Momento. Usemos esto para lo que lo tenemos que usar, para tomar decisiones que nos encaminen a elecciones sanas. Entonces, si yo me quejo de que la meditación es aburrida, que no me sirve, que no me gusta, que no es para mí, que es muy difícil, que mi mente vuela, que no la puedo controlar, que no puedo no pensar en nada, y me agarro de ese pensamiento, nunca meditaré en mi vida. Pero si yo sé que la meditación es nutritiva, que es la herramienta de transformación del ser más poderosa, y puedo ver todos los motivos por los cuales la meditación es una virtud que quisiera cultivar en mi vida, entonces lo que tengo que dedicarme es a aprender a amar la meditación. Y digo esto en relación al silencio. Como el silencio ha tenido tanta mala prensa, yo tuve que ponerme como intención enamorarme del silencio, degustarlo, empezar a practicarlo. Y hay un ejercicio que es hermoso y al mismo tiempo, lo hice yo cuando empecé con todo esto, en cada conversación que yo tenía con alguien, iba como llevando nota de cada momento que mi mente quería decir, y quería interrumpir, y quería agregar, y quería acotar, y quería corregir, y quería modificar, y quería mostrarme, y quería contarles. Y era una cantidad de veces que me di cuenta que verdaderamente no había espacio en mí para recibir a un otro. Es como el closet que tenemos acá en casa cuando hay 4 estaciones en donde vivimos y vamos poniendo la ropa de verano. Cuando llega el invierno ponemos la ropa de verano arriba, bajamos ¿no? Y vamos haciendo espacio. Pero si el closet está atiborrado de ropa de toda clase, de toda temporada, es que no hay más lugar para nada. ¿Sabes? Entonces, El silencio es la puerta del alma. total. En ese instante le damos permiso al alma que salga. Y el ego se asusta, tiene pánico, porque no puede convivir en el silencio. Imagínate, Ceci, que en Australia, dentro de las normas australianas, la gente no interrumpe. Y la gente, los niños pequeños, lloran cuando uno los interrumpe, cuando uno se les mete en la conversación. Pero de eso no somos conscientes. No, y eso es educación y conciencia. Pero aún con educación y conciencia, como les cuento y les confieso, yo resistía el silencio porque elegía mostrar mi sabiduría y conocimiento
a usar el silencio a través del cual tal vez el otro terminaba juzgándome como no sabe nada, no es suficiente, no es buena, no es linda, no es esto, no aquello, no. Entonces rellenaba el espacio. Y en eso me ayudó mucho mis citas conscientes, cuando de valiente, sin ser periodista ni tener ninguna credencial en el periodismo, salí al mundo a entrevistar a muchos de mis propios maestros en esta vida. Y me di la cabeza contra la pared, porque cuando me volví a escuchar, me escuchaba hablar más a mí que a mi maestro. Y dije, oh, acá hay algo que tenemos que ajustar. Y de verdad que lo digo con un poco de vergüenza, con mucha vulnerabilidad, pero fue gracias a ese malestar que pude abrazarme, practicar la autocompasión y decirse, sí, ¿para qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay en ti que hace que tengas que rellenar? Y era muy claro, era la necesidad de reconocimiento, de que digan, wow, mira, casi que sabe más que el gurú. Wow, Ceci es maravillosa. Y es difícil de aceptar esto y duele y como digo, me pongo toda roja y colorada porque me da vergüenza, pero es como se aprende, mirándonos y desde el amor, vigilándonos y rescatándonos y corrigiendo de a poquito y aprendiendo a correr el riesgo a no ser amados o reconocidos o aceptados en la medida que habitemos ese espacio de silencio desde el ser. Y Esto el es ser es incorruptible. todo un entrenamiento mental, Uf, que hay que mental, hasta diario y diario y diario ese entrenamiento completo. psicológico, emocional, corporal, porque todo nos impulsa a hacer ese movimiento de escupir palabras. Yo digo, no esculpimos nuestros mensajes. ¿Vieron los escultores que esculpen y que están horas con tallando cada detallecito y esculpen? Nosotros lo que hacemos con nuestra comunicación, con nuestro mensaje, es escupirlo. Lo vamos escupiendo, lo que me sale, lo que quiero, relleno. No, esculpamos nuestras palabras. Que nuestra comunicación sea una ofrenda, que sea contribución, que sea de aporte, no de relleno, no de caricia del ego, no para protegernos y preservarnos detrás de una muralla y que nos pongan ahí la cucarda, ¿no? Uy, Ceci es fantástica, porque eso todo le pertenece al ego, pero nada tiene que ver con el verdadero ser. Gracias por las preguntas y por la contribución, me encanta. Me siento muy honrada de formar parte de este grupo. Gracias a ti, Ceci. Verdaderamente, como dice, te mueve todas las emociones. En este momento es lo que estoy sintiendo. Vino a mí muchísimos recuerdos. Aquel montón de cosas que hoy en día las uso para seguir aprendiendo. Y realmente es que, ay, tan lindo. Perdón que voy a hacer esto, pero esto es lo que tengo en mi escritorio. Tengo estas cositas, el que no escucha, Ah, sí. no miro, no hablo, y puse mis ojos ahí y hay tanto para aprender que el tiempo siempre es tan corto como comenzamos a decir el tiempo. Así es. Ceci, en el caso de que por alguna razón se me está presentando muy seguido la comunicación en la familia, tanto que aquella familia que teníamos, que todos comíamos a un horario y hablábamos a un horario y nos contábamos las cosas a un horario, poco a poco se va perdiendo ese. ¿Cuál sería tu aporte hacia eso si en alguna familia dicen, yo quiero recuperar eso? ¿Desde dónde comienzo? Porque veo que hoy en día mis hijos, cada uno tiene su propia vida, están en el televisor, en su teléfono, en su tablet, y ya no me cuentan, ya no me hablan, ya no estamos juntos. Ujú. ¿Qué podrías aportarnos? ¿Qué te puedo decir yo? Una de las cosas de los hábitos
que cultivé en mi vida en estos últimos años es la autorresponsabilidad. Nos es tan fácil apuntar el dedo y decir porque mis hijos, porque el telefonito y las redes sociales y el televisor y Netflix y tal y cual. Yo no, yo estoy aquí. Si ellos quisieran hablarme, yo... Y digo, no, el movimiento tiene que comenzar por uno. Y parecería como que seguimos alimentando expectativas sobre los demás. Yo quiero que ellos me cuenten, que me compartan, que me hablen, que me den tiempo. ¿Y yo qué hago en ese mismo terreno hacia con ellos? Entonces también desde un momento al día de hoy empecé a compartirles yo mis propias experiencias. Uy, sabes que hoy a la tarde tuve una reunión y me pasó esto y me sentí así. ¿Y qué hubieras hecho tú si hubieras estado ahí? No, y la verdad es que siento que me equivoqué y ¿alguna vez te pasó esto? Entonces es convocar, es invitar al otro a ese espacio donde queremos estar. No es tener la expectativa de que el otro venga y me lo dé. Mi amado gurú Ram Dass dice que el mejor regalo que podemos ofrecerle a otro ser humano es nuestro propio ser. Es este medio ambiente que generamos mutuamente. Es un espacio, es un espacio. En ese espacio contribuimos, todos. Entonces me puedo quedar con la narrativa de que esta generación no habla, el teléfono, Netflix, los amigos, las redes sociales. Puedo elegir eso, con lo cual lo más probable es que siga anclada en esa realidad por muchos años más. O puedo empezar a practicar aquello que demando de los demás. Y es con este tipo de ejemplos. Es si no se acercan a comer a la cocina y estoy comiéndome una manzana, con mi manzana sentarme en la cama de uno de mis hijos y yo ser la que comparte algunos momentos de mi día, frustraciones, emociones, historias, situaciones. Y les aseguro que si uno lo empieza a hacer, en algún momento eso vuelve, porque es uno el que está construyendo ese ambiente y permitiéndole al otro habitarlo al mismo tiempo. Pero yo en la cocina, frustrada, con la mesa puesta, quejándome, con una emocionalidad completamente tóxica, hacia con mis hijos, hacia con mi esposo, quejándome de los tiempos que corren, que nada es como era antes, que qué desgracia, que el cambio no va a ocurrir. Y ahora que digo esto me río, porque yo digo que la comunicación es dos cosas, hereditaria y contagiosa. Hereditaria porque me gustaría dejarlos también con esto, que hoy se tomen 10 minutos y piensen qué herencia comunicacional acarrean. ¿Cómo hablaba mamá? ¿Cómo hablaba papá? ¿Cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo nos hablaban a nosotros como hijos? Había demostración de afecto, había verborragia, no había diálogo, había muchos silencios, había contacto físico. ¿Cómo era la comunicación? Y de todas esas cosas, ¿cuáles hemos heredado al día de hoy? Porque les aseguro que si hacen el inventario lo van a encontrar. En el caso de mi madre, por ejemplo, yo digo que es no una asesina serial, digo que es una exageradora serial. Porque desde lo comunicacional, desde que soy muy chica, la forma de comunicación de ella es apocalíptica. Tiene lenguaje apocalíptico, o sea, todo es catastrófico, miserable, trágico, o sea, es el fin del mundo y por ahí está hablando de un hecho irrelevante, pero su lenguaje es apocalíptico y si uno no está en un buen momento, eso la arrolla, porque aprieta un botón donde entramos en pánico. Entonces, yo estaba haciendo lo mismo, yo me estaba convirtiendo en una exageradora serial, hasta que me di cuenta que la palabra me estaba hipnotizando. Estaba cayendo en una hipnosis de repetir la herencia, y con eso estaba intoxicando a todo mi entorno. Ahí fue cuando empecé a higienizar. ¿Vieron los CDs? ¿Se acuerdan los CDs? Todavía existen, ¿no? Sí, algunos. Que cuando uno los ponía, suena la música que tiene.
incorporado. Pero si uno agarraba una llave o lo rajaba, le hacía una marca y lo volvía a poner, ya la melodía no tocaba. Es decir, uno tenía que salir a buscar otro CD u otra música porque esa música ya de ese CD no iba a tocar. Bueno, eso es lo que yo hice con la herencia comunicacional. Rayé el CD para que esa música no siga tocando y poder yo salir a elegir qué música quiero que escuchen cuando yo me comunico. Y fue realmente increíble porque todas esas palabras afectan nuestra bioquímica, afectan nuestra emocionalidad. El tipo de palabras que pronunciamos afecta nuestro estado emocional y nuestra bioquímica. Entonces, si queremos cambiarla, tenemos que ser conscientes de la calidad de palabras que usamos. Y es contagiosa porque fíjense que en el grupo de amigos, en nuestro mismo clan familiar, si prestan atención, van a ver que usamos palabras, dichos, tonos muy parecidos. Yo, por ejemplo, entro a mi casa y está mi perrita. Entonces empiezo, hola mi chimumi, hola mi amor. O sea, ese es mi tono y ese es mi vocabulario. Qué vergüenza. Y ustedes saben que mi hijo, que tiene 20 años, cuando viene a casa, él ya está en la universidad, pero cuando viene a casa, abre la puerta y ¿qué escucho? Hola mi chimumi. Y yo digo, Dios mío, esto es contagioso. Por suerte, es un ejemplo sano y lindo. Pero dije, vamos a empezar a prestar atención, porque de la misma manera que repite eso, también repite otras cosas. Y empecé a ver a mi hija y empecé a escuchar cosas que repiten que las heredaron de mí. Si son buenas, perfecto. Pero cuando no lo son, es una buena oportunidad para agarrar el CD, hacerle una marquita y decir, no más esta música. Ahora elige tú tu propia música. Wow. La verdad que es tanta la responsabilidad de la comunicación consciente, tal cual como lo empezamos a decir. Y lo que mencionas con respecto a lo que hablamos, los dichos, justamente hoy conversamos un poquito con Ernie con respecto, cuando nos llamamos por teléfono siempre salta un dicho y me dice, Ahí está. oh, ¿se lo sabía? Le digo, sí, mi papá siempre me lo decía. Así es. Y así es, básicamente. Digamos, nos hipnotizamos, repetimos dichos que los creemos sanos o inocuos, pero nuestra mente sigue anclada en ese dicho. Y de vuelta, cada palabra, como cada pensamiento, es energía pura. Eso. Entonces, cada palabra, ¿quién dice? Los budistas dicen que los pensamientos son karma. Entonces, digo, acá ya no estamos hablando de hacer una acción maliciosa en el mundo exterior. Estamos hablando de lo que estoy pensando, cuán nutritivo, cuán sano es. Porque si no lo es, estoy generando karma y no del bueno. Entonces, es toda una exposición a una mirada diferente sobre la comunicación. Y fíjense, no sé cuánto tiempo llevamos, pero la cantidad de cositas que hemos ido recogiendo focalizándonos en la comunicación con conciencia. Y esto les diría que es un 20% de lo que yo normalmente comparto. O sea que hay una profundidad enorme, enorme, pero nadie nos enseña, nadie nos enseña. Y así estamos. Pero por suerte, todos los que estamos acá, estamos hoy, si Dios quiere, elevando un puntito más nuestro nivel de conciencia con respecto a este tema. Así mismo, eso. Hoy sí que nos vamos a llevar algo. Nos propusimos en el comienzo. Va a haber algo que vamos a comenzar a practicar desde hoy. Gracias por tu tiempo y por enseñarnos a rever esta comunicación consciente. Y hace unos minutos veía tu gatito alrededor tuyo y esa comunicación con los animales, con las plantas, el pararse a observar un segundo cómo ellos se comunican con nosotros. Yo encuentro en mi perro tanta sabiduría
que siempre le digo, gracias, enséñame más, porque quiero aprender de eso. Ese amor incondicional, Total. el silencio, ¿verdad? Que hablamos. Ellos no tienen mucho para decir, pero se saben Totalmente. hacer entender. Qué linda palabra usaste, Adriana, observar. Por eso inoculamos, por eso escupimos mensajes, porque no nos detenemos a observar. Eso es. Krishnamurti dijo que la forma más elevada de inteligencia humana es la de poder observar sin juzgar. Y observarse de instante en instante, palabras de Krishnamurti. Exactamente. Y eso aplica 100% en la comunicación consciente, el observarnos todo el tiempo. Quien no conozca a Marshall Rosenberg, se los recomiendo. Marshall es el creador de lo que se llama Non-Violent Communication, comunicación no violenta. Tiene un libro que es espectacular con ese mismo nombre, y él es el que generó y fue el precursor de esta filosofía de vida que es la comunicación no violenta, y se basa como primer pilar en la observación. Primero observo, y observar sin juzgar, que de vuelta, como dice Krishnamurti, es una de las cosas más difíciles. Observo. Una vez que observo, conecto con mi emoción. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué emocionalidad me habita ahora, en vivo y en directo? ¿Qué vivo emocionalmente? El tercer paso es, ¿qué necesito? Observación, emoción, necesidad. Y recién cuando observé, cuando pude conectar con mi verdadero sentimiento y hacerme cargo de eso, y saber cuál es la necesidad que tengo, recién ahí puedo hacerte un pedido. Y esto aplica, nosotros lo trabajamos mucho en las relaciones de pareja. A veces tendemos a decir cosas como, estoy cansada de que seas sucio, que dejes todo desordenado, que dejes todo alborotado. Entonces, cuando uno va con este tipo de mensaje a un otro, yo digo que son palabras dardo que usamos, ¿no? Porque siempre dejas todo desordenado, porque nunca. Y lo único que el otro escucha es el siempre, el nunca, el jamás, que son las palabras dardo, que imagínense que yo les estoy por lanzar un dardo frente a su cara, ¿qué van a hacer ustedes? Defenderse. Ya la comunicación entró en un camino donde, en cambio de ir al encuentro, vamos a la defensa. Pero fíjense que cuando yo estoy quejándome del desorden del otro, puedo observar y decir, ok, los zapatos no están en el closet, la basura no está donde tendría que estar en el basurero. Observo, sin juicio. ¿Cómo me siento? Frustrada me siento. Súper enojada, súper frustrada. Ok, ¿qué necesito? Necesito un espacio que luzca ordenado. Ok, cuando yo hice esos 3 pasos, recién ahí pude ir a hablar con mi pareja y decirle, mira, yo necesito habitar un espacio donde haya mayormente orden y organización. De lo contrario, me genera mucha frustración, me arruina, me hace difícil el fluir en el día. Entonces, me gustaría saber si pudiéramos trabajar juntos para mantener este espacio un poco más ordenado. Muy difícilmente la otra persona se ponga a la defensiva. No usé palabras dardo, no culpé, no hay ira y frustración en mi voz. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo cargo de mi observación, de mi emocionalidad y de lo que necesito. Dicen que una crítica es una pobre expresión de una necesidad no satisfecha. Cuando no reconocemos esa necesidad insatisfecha en nosotros, salimos a exigirla al otro, a criticar, a juzgar, porque me tienes que, porque tú tienes que, porque no puedes hacer esto. No, momento, primero me tengo que hacer cargo de mí misma, de lo que estoy viendo objetivamente, en hechos,
de lo que siento y qué necesidad hay detrás de esa emoción normalmente aflictiva. Y recién ahí ir al encuentro de un otro. Cuando uno empieza a trabajar esa dinámica de conexión con el otro, nos ahorramos tantas fricciones, tantos encontronazos, tantos dolores de cabeza, tanto desgaste vincular que es increíble, porque el otro ya escucha, ella necesita, porque si no tiene eso, se pone mal. Ya no tiene nada que ver con que yo soy el ogro, el que hace las cosas mal, el sucio, el que no sabe, el que no puede, sino que ella me está compartiendo lo que le sucede, de lo que se hace cargo y lo que necesita. ¿Se entiende? Esa es la base de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Es muy simple de contar, no tan simple de aplicar. No le pregunten a mi esposo cómo la aplico, se los pido por favor, porque me pone un cero. Pero sigo intentando y sigo practicando. Lógico. El secreto es practicar. Eso, ahí tenemos algo que dijimos anteriormente con respecto a la práctica, dice. Nos convertimos en aquello que practicamos. Eso fue lo que nos compartió Cecilia. Así es, así es. Por eso el compromiso tiene que ser siempre, por lo menos desde mi humilde opinión, tiene que ser con la práctica, todo el tiempo. Mis verdades han cambiado tantas veces durante mi vida, pero siempre intenté ser coherente y consistente con esa verdad que tenía como norte en ese momento en mi vida, y la práctica fue la que me impulsó, el motor que me impulsaba para llegar a decir, sí, esto en mi experiencia de vida es una verdad, o darme cuenta de que por más práctica y práctica y práctica, no tenía sentido para mí. No, Fíjate, dejaba de ser verdad. fíjate, Ceci, que la práctica lleva a la experiencia y lo único que enseña es la experiencia. Estos son conceptos, todo está maravilloso, pero es la experiencia la que hace clic. La práctica nos lleva a la experiencia. Totalmente. Y esa experiencia, como decíamos antes, ¿no? Alimenta cierta emocionalidad. Entonces, si estoy experimentando algo una y otra vez, y esa experiencia se traduce en aflicción de cualquier clase, esa aflicción en mi corazón va a dar a luz a pensamientos que están en la misma vibración. Y esos pensamientos me van a continuar a hacer sintiendo de esta manera. Y me voy a comportar, porque estoy alienada, de esa manera. Y voy a generar una nueva experiencia de frustración. Y es un círculo vicioso del que nos cuesta mucho salir, mucho salir. Por eso hay tantas herramientas para mantenernos en el momento presente, lúcidos, serenos, observando, sin juicio y haciéndonos responsables de nuestras emociones, cosa que tampoco nos enseñaron. Yo recuerdo cuando era pequeña, escuchaba a los mayores cuando un niño se golpeaba. Por ejemplo, un niño empezaba a caminar y de repente se tropezaba con una mesa. Y los abuelos iban y le pegaban a la mesa y le decían, mala mesa, mala mesa. Y ahora digo, pero qué ridiculez. Pobre mesa, ¿qué culpa tiene si la mesa no hizo nada? Pero fíjense desde qué momento empezamos a disasociar lo que siento y lo que me pasó con mi propia responsabilidad para endosársela a un elemento externo. Mesa, esposo, esposa, hija, hijo, amiga, jefe, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Entonces, es bien interesante empezar a ir en lo profundo de esto, porque viene de allá, de cuando éramos pequeñitos. Nuestros padres probablemente no sabían cómo enseñarnos a hacernos responsables porque no sabían ellos mismos, ¿verdad? Exacto. Tampoco tuvieron el gusto de aprender. Todos lo Ah, hicieron desde el amor, ¿no? Así es. De lo que tenían, con el material que tenían, con el conocimiento que tenían. Yo Así quiero es. proponer si pueden abrir micrófonos y hacer preguntas. Aprovechemos a Cecilia, ya que le gusta No hablar. mucho, no mucho. Clemencia, hace tiempo que no te escucho, mi linda.
Hola, Hola, mi niña, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas No, noches. yo aquí feliz oyendo, entré un poco tarde. am, y nada, tratando de no pensar en mi otra conversación, en lo que diría cuando tú estás diciendo algo, sino solamente sentirlo. Y cuesta, ¿no? Porque entonces yo haría esto y yo pensaría esto y estaba pensando específicamente en algo, en la comunicación con los hijos. Ah, tengo un hijo al que adoro, pues a los dos los quiero mucho, pero él siempre fue mi favorito y nos comunicamos muy poco. Y tenía algo tan feo yo que cuando me llamaba le decía, por fin llamaste. Y él me dijo un día, no quiero volver a oír eso, mamá. Entonces ahora la comunicación es diferente, aunque hablamos poco, siempre tiene mucho valor. No necesito que me diga mucho. Si nos vemos 2 minutos, cuando lo veo a los ojos, sabe lo que siente por mí. Cuando necesita algo, llama a la mamá. Cuando hace algo que para él es importante, me manda un mensaje y me muestra algo que haya hecho. Entonces, no importa que no sea mucho, es una comunicación demasiado profunda y demasiado bella. Encantada de oírte mucho, diría yo, pero estoy tratando de solamente sentir y nada, asentar la comunicación, el amor, eso es, eso es. Qué hermoso, Clemencia, gracias por tu ejemplo porque me siento absolutamente resonando con esa experiencia. Creo que de alguna u otra manera todos pasamos por eso. Qué bueno que tengas un hijo que tenga el valor de decirte, mamá, no quiero escuchar más eso. Yo no tuve ese valor. Lo que hacía era escuchar ese mensaje y anclarme en la angustia, hasta que después de horas, a veces días, tenía que rescatarme. No tenía las herramientas para hacerlo, pero qué maravilloso que esta generación que tanto criticamos muchas veces de zombies, ¿no? De los millennials que están en el telefonito, sí tienen esa capacidad de clavar bandera y de decir, hey, este es mi territorio, no me lo Y ensucies, no me lo contamines. en cuanto a la comunicación, fui muy comunicadora, hablaba mucho con ellos, ah, pero he notado cómo acogieron la comunicación que tuvimos. Yo leía muchísimo y ellos leen, mis hijos leen muchísimo, mi nieto tiene una biblioteca y tiene 5 años y quiere leer todo el tiempo. No tienen televisión en su casa, no usan tablet, no tiene mi hijo, no, mi nieto no va a tener celular, no sabemos hasta cuándo. Ah, y tienen es como el mensaje de mamá, esto lo hiciste tú. De hecho, cuando lo dice, tienen comentarios como eso. Encontré un libro de Osho hace 5 minutos, antesitos de esto, que él me había escrito algo donde decía, para mi mamá, una cosa bellísima. Y digo, bueno, alguna vez escribió esto, pero para finalizarlo, lo del hijo, él, ah, tenemos la costumbre los padres, y lo que tú decías del dardo, de comunicar de una manera tan impresionante y en la pregunta que hacía Adriana hace un ratito de los modos de comunicación, leía mucho y hoy escuchaba música y me dice, ahí hay un chat de la familia, entonces dijeron qué canción les acuerda de la mamá y mi hijo no respondió y me llamó la atención porque pues, es una cosa que yo esperaba. Entonces me escribió al privado y me dice, es que si yo pudiera escribir las canciones que me acuerdan de ti, tendría que escribir un día entero. ¡Uy, qué bonito! Entonces, no necesito más comunicación, tiene 36 años, está casado, está feliz y de las cosas que siempre le preguntaba, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Él me decía, ser feliz. Entonces, esos son mis 2 hijos, así que Qué hermosura y qué lindo esto que dices, que es producto de la autovigilancia, ¿no? Esto de decir, ay, no contestó. ¡Ah!
¿Cómo no contestó? ¿Por qué no contestó? Y ahí empezamos a armar las historias, ¿no? Entonces, de vuelta a la observación del hecho, el hecho es que no contestó, no hay interpretación negativa de la no respuesta, hay una observación, no hay respuesta. Y conectar y hacerse cargo de esa angustia que por ahí te causó. Y fíjate que cuando uno se queda en ese espacio, como los gatitos, ¿no? Que se lamen sus heridas y se limpian ellos mismos, tu hijo solo te trajo una respuesta que me imagino te habrá puesto Sí, súper feliz, ¿no? sí, Y eso es lo que trae este camino. A veces creemos que tenemos que estar todo el tiempo en batalla y luchando y pidiendo y reclamando lo que queremos y exigiendo, ¿por qué no me dices así? ¿Por qué no me haces así? Ese no es el camino. El camino es primero predicar en nosotros, para nosotros, y ser nosotros mismos la evidencia de eso que predicamos. Como dijo Gandhi, ¿no? Cuando se estaba subiendo al tren y los periodistas lo corrían, y decían, Gandhi, Gandhi, por favor, dinos algo, dinos algo, dinos algo. Y él ya estaba adentro del tren sentadito y agarró una bolsa de papel y puso, mi mensaje es mi vida. Mi mensaje es mi vida. Y la coherencia entre palabra, pensamiento, emoción, lenguaje corporal, nos hace ser un ejemplo. Pero aquí no hay arrogancia, acá no está el ego hablando. Es como cuando pasa una mujer y olemos un perfume. ¡Ah! ¡Ay, qué rica fragancia es esa! Le voy a preguntar qué usa. Esto es lo mismo. Que nos miren y digan, ¡ah! Yo quiero eso, quiero ese perfume, quiero esa textura, quiero esa forma de... Que nuestra vida sea nuestro mensaje. Ese es mi ambicioso deseo para esta encarnación que estoy transitando. Por eso soy tan obstinada con la práctica y con la coherencia en mi vida. Gracias, Clemencia, por tu compartir. gracias. Gracias. Muchísimo. Gracias, gracias Clemencia. Gracias Ceci. Y bueno, existe otra pregunta, si no vamos a ir cerrando el programa de hoy. Bellísimo, gracias por la presencia de ustedes. Gracias Pilar. ¡Oh! Carlitos Iván, adelante querido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Absolutamente. Perfecto. Primero, agradecerte inmensamente, Ceci, por tu conocimiento, por la forma como lo transmites tan sutil. Es como querer escuchar una melodía permanentemente porque hay muy buena intención. Hay mucho trabajo en ti mismo para poder decir lo que dices. Se nota que lo has trabajado en ti, que lo has hecho parte de tu vida. Y creo que eso realmente es honrarlo desde el espacio desde donde nos hablas, con la sinceridad, con el amor que pones en cada palabra, con el cuidado como haces tus oraciones, cómo miras, cómo ves tus manos. Y creo que eso simplemente es aplaudible y te lo agradezco de todo corazón. Yo tengo nada más 2 preguntas, si me permites. La primera es la importancia que hay que darle a la palabra y me refiero al empoderamiento de la palabra, ¿no es cierto? El empoderamiento que nosotros necesitamos tener cuando expresamos algo, porque creo que las circunstancias son solo castillos de naipes. A veces las palabras las perpetúan o son testigos de sus caídas. El empoderamiento, es decir, hablar con poder. Es decir, no tú me haces sentir, sino yo siento esto. Por una parte, que nos comentes qué piensas del empoderamiento y por otra parte, pedirte que nos digas de qué forma debemos hablarnos a nosotros mismos. Utilizar piernas, darnos lecciones de a poco, porque creo que es una parte fundamental. Al fin y al cabo, nuestra presencia es la punta de la piedra filosofal de todos nuestros ancestros, ¿no es cierto?
de los años que han recorrido todos nuestros familiares, nosotros representamos esa hipnosis de toda esa inteligencia acumulada por años. Y la forma como lo expresamos tiene mucho que ver de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Te agradezco infinitamente, te mando un abrazo de corazón a corazón y te escucho. Muchísimas gracias. Wow. Estoy procesando mi agradecimiento hacia ti, Carlos. De verdad que me siento muy reconocida en este momento y te lo agradezco profundamente porque, como digo, una de las cosas que más valoro en esta existencia es mi deseo de ser coherente ante todo, ante todo. Y que tú lo puedas percibir, para mí es un regalo hermoso. Así que gracias por eso. En cuanto al poder de la palabra, el empoderamiento me da un poco de miedo, para ser honesta. Esa palabra es como que, no sé si quiero estar tan empoderada porque conlleva una responsabilidad que tiene que estar a esa altura. Pero lo que sí yo uso mucho en mi propio discurso y en mi día a día es que la palabra genera realidad, pero también la degenera. La palabra genera o degenera la realidad. Y de hecho, hace muchos años alguien me dijo, ¿tú sabes lo que significa abracadabra? Y significa genero realidad con mi palabra. Y dije, wow, cuidado, porque si me están escuchando y yo vengo diciendo lo que vengo diciendo, madre mía, voy a estar en problemas. Entonces, otra motivación más para empezar a higienizar mi comunicación. Principalmente, y ahora la ato un poquito con tu segunda pregunta del diálogo interior. Primero tengo que generar una realidad interior abundante. Tengo que generar una realidad, un medio ambiente, un ecosistema, no un ecosistema. Ojo, un ecosistema saludable, sano, sereno, lúcido. Y a veces la lucidez y la serenidad parece que son enemigos. Ese es uno de los mayores desafíos de nuestra mente, entrar en calma y no perder la lucidez, y no caer en el sopor, o tener la lucidez y no irnos para la ansiedad. Bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando me di cuenta del poder que tiene la palabra de generar o de degenerar mi realidad interior, empecé a ser mucho más cuidadosa. También por lo que dije antes, porque a mí yo soy pro-budista y el budismo habla mucho de las acciones que generan karma. Y cuando escuché los karmas son pensamientos, dije, ok, empecemos a limpiar. Y empecé a darme cuenta de que cuando yo decidía conscientemente qué pensamientos alojar, y esto me lo enseñó David del Rosario. Adri, ¿lo han tenido a David aquí? Sí, claro. Que fue el que me dijo, Cecilia, los pensamientos no son más que propuestas neuronales. Entonces yo tengo acá una persona pequeñita que me dice, Ceci, y me da una propuesta, a la cual yo tengo la capacidad, mi yo superior, de decir, no gracias. O, venga, a ver, exploremos, miremos. Y eso va generando en mí ese ecosistema. Si genera un ego-sistema, ya sé que va a haber sufrimiento. Entonces ya lo tengo identificado rápido. Cuando empiezo con la expectativa, el juicio, la crítica, la demanda, el autocastigo, ya sé que es mi ego que está al comando y sé que mi ecosistema se convirtió en ego-sistema. Entonces salgo de ahí y empiezo a elegir conscientemente dónde cortar la película. Por eso la palabra primero la uso para autonutrirme. No sé si empoderarme, porque creo que cuando uno está bien nutrido, no tiene que salir a vender comida a los demás. Ya uno está en el lugar correcto para poder alimentar a los demás. No hay demasiado esfuerzo, ni superwoman, ni tengo que hacer demasiado. Eso respondería a tu primera parte. Por eso soy muy cuidadosa y mantreo y elijo palabras. Borro el CD que me heredaron mis padres. Robo, perdón que lo diga, pero robo frases y cosas que me gustan, que
que hacen que ese ecosistema interior cada vez esté más nutrido. Y la segunda parte de tu pregunta, no sé cuál era. Ya respondiste las dos. La primera era sobre el empoderamiento y la otra era cómo nos hablamos a nosotros mismos. Bueno, no, para esa tendríamos que tener 2 o 3 horitas más. El diálogo interior es la base, el Creo que cimiento sí. de todo. Sí. Pero te agradezco que lo traigas y que por lo menos lo tengamos ahí en la mira, porque como nos hablamos, hablamos. Eso lo tengo súper claro. Y si tú quieres conocer a alguien, escúchalo hablar, Sí, porque como habla a los demás, se habla. por Y supuesto. cuando tú pones el dedo en esa situación, lo único que te queda es la compasión. No hay enojo, no hay ira, no hay juicio. Porque Mira, si ese señor o esa señora está en dolor, en sufrimiento, en ira, en enojo, es porque eso le pertenece. Eso es lo que habita. Y ahí solo uno puede abrazarlo en silencio y en compasión. muchísimas gracias, Ceci. Un A placer. ti. Gracias. Corazón, gracias. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Y ya quedaste invitada. Ya tenemos otro tema en el aire ahora para tratar. Oh, oh. Ah, Feliz, siempre digo, ellos vuelven, ¿verdad? Adelante. feliz. Ay, como digo, ya Pilar la hemos tenido 2 veces y ya vuelven porque queda tanta información para Qué dar, lindo. tantas cosas tan bellas y por alguna razón estamos todos conectados hoy a este programa en este instante porque todos estamos disfrutando de estas palabras, de esta comunicación, de esta conciencia que nos une a todos. Gracias, Ceci. Y A recordarles a ustedes. todos que este video estará en nuestro canal de YouTube y que toda la información acerca de Cecilia Taburelli está en el área de descripción, donde ustedes podrán comunicarse directamente con ella en el caso que así lo quieran. Gracias, Encuentros del Miércoles en New York. Agradece tu presencia. Gracias, Adri. ¿Puedo interrumpirte 10 segundos? Me gustaría cerrar con esta frase que es una de mis favoritas y que de alguna manera cierra, engloba todo lo que conversamos hoy. Y es de Gandhi, por supuesto, y dice así: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque ellos forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque él formará tu destino y tu destino será tu vida. Gracias, gracias a todos. Gracias, Gracias. gracias a ti, la gente te ama, nosotros te amamos, te acogemos, sos parte de nuestro equipo y Gracias. ya estás invitada para la próxima, sabemos que estarás. Será un placer. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Me siento verdaderamente bendecida y honrada porque me hayan regalado todo este tiempo para permitirme compartir un poquito de mí. Gracias. Gracias a ti. Muchas Te gracias. agradece Feliz Silvia, noche. te dice Maravilloso. gracias por todo lo que transmití, gracias, gracias, Oh. gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros haciendo este programa junto. Recordarles que estamos siempre los días miércoles a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa. Gracias a todos y bendiciones. Dios los bendiga a todos. Los amamos. Gracias, gracias, gracias.